A ver, ¿cómo es posible que un imperio, una potencia que dominó el mundo durante siglos, de repente, en cuestión de meses, pierda sus últimas colonias? Pues para encontrar la respuesta, la clave no está solo en mirar a Cuba o a Filipinas en 1898. No. Hay que mirar hacia adentro, a la propia España y a las profundas grietas que marcaron todo, absolutamente todo el siglo XIX. Así que, para entender el final, primero tenemos que entender el principio de este siglo tan convulso. Y todo empieza, como casi siempre en la historia de España, por la tierra. Antes de que podamos hablar de barcos hundidos y de ejércitos derrotados, tenemos que entender el problema fundamental que lastraba al país, una estructura agraria que estaba literalmente anclada en el pasado. Para entender bien este problema hay que familiarizarse con un concepto, el de las manos muertas. Hay que imaginarse una cantidad gigantesca de tierra, hablamos de casi la mitad del país, que por ley no se podía ni vender, ni dividir, ni modernizar. Pertenecía a la Iglesia, a los nobles, a los municipios, y estaba, en esencia, paralizada. Era como si la economía española tuviera el freno de mano puesto permanentemente. Claro, cambiar algo así no fue cosa de un día. Como podemos ver en este eje cronológico, fue una lucha que se alargó durante casi todo el siglo. Desde unos primeros intentos tímidos a finales del XVIII, pasando por el impulso de las Cortes de Cádiz, hasta llegar a los dos grandes momentos clave del liberalismo, las desamortizaciones de Mendizábal y la de Madoz. Cada una de estas fechas es un intento de poner toda esa tierra muerta a producir de una vez por todas. Y ojo, porque estos dos grandes proyectos, aunque parecidos, tenían diferencias clave. Mendizábal, allá por 1836, tenía una urgencia tremenda, ganar la primera guerra carlista. Por eso se centró en los bienes de la Iglesia y, muy importante, aceptó títulos de deuda como pago. Necesitaba dinero y aliados rápido. Sin embargo, Madoz, en 1855, fue mucho más allá, fue más ambicioso. Apuntó a todo, incluyendo las tierras comunales de los pueblos, que eran vitales, y buscaba dinero contante y sonante para modernizar el país con cosas como el ferrocarril. Y aquí llega la pregunta del millón. ¿Funcionó esta reforma? Pues la respuesta es un no, pero un no rotundo. En lugar de crear esa clase de pequeños propietarios que tanto se buscaba, las tierras acabaron en manos de quienes ya tenían dinero, la burguesía y la vieja aristocracia. Para el campesinado fue un desastre, un auténtico desastre. Perdieron el acceso a esas tierras comunales que les permitían subsistir y se convirtieron en una masa de jornaleros sin tierra, completamente empobrecidos. Vale, tenemos un campo estancado y con una fractura social tremenda. Entonces, la pregunta es, ¿y qué pasaba en la industria? Pues lo que pasaba es que España se movía a dos velocidades muy distintas. Mientras el campo se quedaba atrás, en algunas zonas muy concretas empezaban a rugir las máquinas de vapor. Esta desigualdad se ve clarísima en el mapa industrial de la época. La revolución industrial en España no fue un fenómeno nacional, para nada, fue algo súper localizado. El textil en Cataluña, el hierro y el acero en el País Vasco, y algunos focos mineros muy específicos, como en Andalucía, a menudo con mucho capital extranjero. Y el ferrocarril, que debía ser el motor de todo, pues llegó tarde y se diseñó con una estructura radial desde Madrid que en la práctica no conectaba bien estos polos industriales entre sí. El resultado, una España de islas industriales flotando en un océano agrícola. Y claro, esta transformación económica, tan desigual, tan concentrada, trajo consigo un tipo de conflicto que España apenas conocía hasta entonces. La vieja lucha entre nobles y campesinos fue poco a poco reemplazada por una batalla nueva, la de la burguesía industrial contra esa nueva clase social, el proletariado obrero. Las condiciones de vida de esta nueva clase trabajadora eran sencillamente brutales. Hablamos de jornadas interminables de 12 o 14 horas, de salarios que apenas daban para comer, de fábricas insalubres, peligrosas, de explotación infantil por todas partes y, por supuesto, de una ausencia total de derechos o protección legal. Era, el caldo de cultivo perfecto para que prendiera la mecha de la organización y la protesta. Y la respuesta, como era de esperar, no se hizo esperar. El movimiento obrero español evolucionó a una velocidad de vértigo. Empezó con algo muy básico, las sociedades de socorro mutuo, que eran como cajas de resistencia para ayudarse unos a otros. Pero pronto se pasó a la acción directa, como con la primera huelga general en 1855. El gran salto, sin embargo, llegó con la importación de las grandes ideologías europeas, el anarquismo y el marxismo, que dieron una base teórica a la lucha y llevaron a la creación de los grandes sindicatos y partidos que conocemos. Y esto es clave para entender lo que vino después. El movimiento obrero no era un bloque unido, ni mucho menos. Tenía, dos almas que chocaban constantemente. Por un lado, el anarquismo, que caló muy hondo en Cataluña y entre los jornaleros andaluces. Ellos desconfiaban totalmente del Estado y apostaban por la acción directa. Por otro lado, el marxismo,
liderado por Pablo Iglesias, que era todo lo contrario. Organización, disciplina, crear un partido, el PSOE, y un sindicato, la UGT, para intentar conquistar el poder político. Estas dos almas marcarían a fuego la historia de España durante el siguiente medio siglo. Y así, con todo este panorama, llegamos al punto de inflexión, con un país fracturado socialmente, desequilibrado económicamente y siempre al borde de la inestabilidad política. La pregunta es, ¿cómo iba a poder mantener los últimos restos de un imperio al otro lado del Atlántico? La crisis interna y el colapso exterior estaban íntimamente ligados, eran las dos caras de la misma moneda. Porque la guerra de Cuba no fue cosa de un año, que va, fue un conflicto larguísimo que duró 30 años con sus pausas, desde la Guerra de los 10 años, pasando por la organización del independentismo de la mano de figuras como José Martí, hasta que todo estalló en la insurrección final de 1895. La respuesta española fue cada vez más y más dura y culminó en la brutal política de reconcentración del general Weyler, que básicamente consistía en aislar a la población civil para quitarle apoyos a la guerrilla. ¿Y contra quién luchaba exactamente el ejército español? Pues contra los mambises. Y esto es importante, no era un ejército regular al que enfrentarse en campo abierto. Eran guerrilleros que se conocían la selva, el terreno, como la palma de su mano. Su táctica de guerra de desgaste, atacar y desaparecer, fue minando la moral y la capacidad de un ejército español que no estaba preparado para ese tipo de conflicto, y que además estaba siendo diezmado por las enfermedades tropicales. Y entonces, en medio de todo esto, llegó la chispa que lo incendió todo. 15 de febrero de 1898. El acorazado de Estados Unidos, el USS Maine, explota en el puerto de La Habana. Estados Unidos, que llevaba ya mucho tiempo con intereses económicos y estratégicos en Cuba, no se lo pensó dos veces, culpó a España y encontró el pretexto perfecto que estaba buscando para intervenir. La guerra fue un paseo militar para Estados Unidos. La flota española, anticuada, con barcos de madera, mal mantenida, fue aniquilada en 2 batallas navales que fueron fulminantes. Primero en Cavite, en Filipinas, y solo 2 meses después en Santiago de Cuba. En cuestión de semanas, España lo había perdido todo, la guerra y lo que quedaba de su imperio. El Tratado de París fue la firma que oficializó la catástrofe. Los términos fueron devastadores, humillantes. España tuvo que renunciar a Cuba, que en la práctica quedó bajo control de Estados Unidos, y cederles Puerto Rico y Guam. Y quizá lo más humillante de todo, la venta de Filipinas por $20 millones. El imperio se liquidó como si fuera una empresa en quiebra. Esta cita, que resume bastante bien lo que pensaba la prensa internacional de la época, refleja perfectamente el sentimiento general. El desastre del 98 no fue solo una derrota militar, fue una crisis de conciencia nacional profundísima. La imagen que España tenía de sí misma se hizo añicos. Pero de toda esta conmoción nació una respuesta, el regeneracionismo. Fue un movimiento de intelectuales y políticos que intentaron diagnosticar por qué había ocurrido el desastre. Su lema era escuela y despensa. Apuntaban directamente a los problemas de raíz, la corrupción, el caciquismo, el atraso educativo, y proponían una modernización real del país, empezando desde abajo. Las consecuencias de esta crisis fueron enormes y muy duraderas. En política, el sistema de la Restauración entró en una crisis terminal, y los nacionalismos catalán y vasco cogieron muchísima fuerza. En lo cultural, una generación entera de escritores, la famosa generación del 98, se dedicó a pensar y repensar el problema de España. Y curiosamente, en lo económico no todo fue negativo. El capital que volvió de las colonias perdidas ayudó a fundar nuevos bancos y a modernizar una parte de la economía. Y todo esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. El 98 fue, sin ninguna duda, un desastre humillante. Pero ¿fue también la bofetada que España necesitaba para despertar de su sueño imperial y empezar por fin a mirarse a sí misma, a sus problemas reales y afrontar de una vez su entrada en el siglo XX? Ahí queda la cuestión.